Hola, buen día. Hoy nuestro grupo hablará sobre la vida de Carlos Sainz Jr., un piloto de automovilismo. Sobre la persona. Se llama Carlos Sainz Jr. Tiene 29 años. Carlos es español. Él es de Madrid, España, y ahora vive en Maranello, Italia. Más sobre esta persona. Habla inglés, español, italiano y francés. Él es moreno, alto y muy bonito. Tiene el pelo liso y moreno. Carlos tiene los ojos negros. Es brillantes. También es amable, divertido, generoso y inteligente. Su profesión. Él es piloto de F1 de la Scuderia Ferrari con Charles Leclerc, condujo para Toro Rosso, Renault, McLaren y luego para la Scuderia Ferrari. Sus gustos. Primero, le gusta jugar golf con sus amigos. Segundo, le encantan los partidos de fútbol y apoya al Real Madrid. Tercero, tiene muchos coches y relojes caros. Por último, también le encanta cocinar barbacoas y hamburguesas. Para sus mascotas, Carlos tiene dos perros de mascotas. Sus nombres son Piñón y Olivia. Piñón es negro y muy grande. Olivia es blanca y muy baja. Carlos siempre hace cantar a Olivia. Hola, Carlos Sainz, familia y amigos. Es amigo de Lando, Charles, Max, George y Lewis. Son pilotos de F1 y viven en Europa. Sus padres son Carlos Sainz Sr. y Reyes Vázquez de Castro. Su padre también es piloto. Tiene dos hermanas. Ellas son Blanca y Ana. Ahora, más sobre su familia. Su padre es talentoso y tiene el pelo blanco. Su madre es alta, hermosa y tiene el pelo larga y negra. La hermana de Carlos, Ana, está casada con Rodrigo. Blanca es un año mayor que Carlos. Blanca no está casada. Todos se van de vacaciones a Mallorca. Eso es todo. Gracias por ver. Adiós.